Tomás era un hombre que, a simple vista, lo tenía todo. Su empresa de tecnología había crecido exponencialmente en los últimos años, y su cuenta bancaria reflejaba el éxito que muchos solo podían soñar. Sin embargo, bajo esa fachada de opulencia, Tomás vivía una vida vacía. No tenía una familia que lo esperara al final del día ni amigos cercanos con quienes compartir sus logros. Su única compañía eran las paredes de su lujosa casa y los pensamientos que constantemente lo consumían. Y entre esos pensamientos, uno destacaba por encima de todos: la envidia. Su vecino, Josué, era todo lo que Tomás no podía hacer. Aunque no tenía grandes riquezas ni un trabajo impresionante, Josué era querido por todos en la ciudad. Era un hombre amable, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, y su familia era el centro de su vida. Su esposa, Mariana, y sus 2 hijos, Sofía y Mateo, formaban un hogar lleno de risas y amor. Además, Josué era conocido por su habilidad en los deportes locales. Ganaba competiciones casi sin esfuerzo, y cada vez que recibía un premio, la gente de la ciudad lo celebraba como si fuera uno de los suyos. Para Tomás, esa admiración colectiva era insoportable. ¿Cómo podía alguien tan común recibir tanto cariño mientras él, con todo su dinero, apenas era notado? La envidia de Tomás no era algo nuevo, pero con el tiempo se había transformado en algo más oscuro. Ya no solo sentía celos de Josué, ahora deseaba verlo caer. Quería demostrar que detrás de esa imagen perfecta de esposo ejemplar y ciudadano modelo había algo podrido. Así que, una noche, mientras tomaba una copa de vino en su estudio, Tomás decidió actuar. Comenzó a difundir rumores falsos sobre Josué, cuidadosamente diseñados para dañar su reputación. Primero, empezó con pequeños comentarios aquí y allá. Durante una reunión de negocios, mencionó casualmente que había escuchado que Josué estaba involucrado en actividades fraudulentas. Es curioso, dijo con fingida inocencia, cómo alguien con tan poco dinero puede permitirse tantos lujos. Luego, en una conversación con un amigo cercano, insinuó que Josué evadía impuestos. No me sorprendería, agregó, siempre he pensado que algo no cuadraba en su vida. Pero el golpe más bajo llegó cuando comenzó a circular el rumor de que Josué tenía una amante fuera de su matrimonio. Según Tomás, Josué no era el hombre fiel que todos creían, sino un mentiroso que engañaba a su esposa con otra mujer. Los rumores se extendieron rápidamente por la ciudad. Al principio, pocos les dieron crédito, pero con el tiempo, las palabras comenzaron a calar. Los clientes de Josué, que solían confiar plenamente en él, comenzaron a cuestionarlo. Sus amigos, aunque reacios a creer las acusaciones, empezaron a distanciarse. Y lo peor de todo fue el impacto en su familia. Mariana, su esposa, comenzó a notar cambios en su comportamiento. Josué parecía distraído, como si algo lo preocupara constantemente. Una noche, después de cenar, Mariana decidió enfrentarlo. «Josué, necesito hablar contigo», dijo Mariana con voz seria mientras recogía los platos. Josué levantó la vista, sorprendido por el tono inusual de su esposa. «Claro, ¿qué pasa?», respondió tratando de sonar tranquilo, aunque algo en su interior le decía que esta conversación no sería fácil. «He escuchado cosas, rumores sobre ti», continuó Mariana, evitando mirarlo directamente. «Dicen que tienes una amante, que estás involucrado en algo ilegal. ¿Es verdad?». Josué sintió como su corazón se detenía por un momento. «¿Qué? No. ¿De dónde sacaste eso?», preguntó incrédulo. «Sabes que nunca te haría algo así, Mariana. Tú y los niños son mi vida». Mariana lo miró con ojos llenos de duda. «Entonces, ¿por qué la gente dice esas cosas?». «No entiendo, Josué. Todo esto está afectando a nuestra familia. Los niños han empezado a notar que algo anda mal». Josué se sintió impotente. Sabía que los rumores eran falsos, pero no tenía forma de probarlo. La tensión en su hogar crecía día a día, y él no sabía cómo detenerla. Lo que más le dolía era ver cómo la desconfianza comenzaba a filtrarse en su matrimonio. Había trabajado toda su vida para construir una familia feliz, y ahora sentía que todo se desmoronaba frente a sus ojos. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, Josué escuchó a un grupo de personas hablar sobre él. «Dicen que lo vieron salir de un motel la semana pasada», comentó uno de ellos. «¿En serio? No lo creo capaz», respondió otro, aunque su tono dejaba claro que ya no estaba tan seguro. Josué sintió como la rabia y la frustración lo invadían. Sabía que no había estado en ningún motel, pero ¿cómo podía demostrarlo?
Nadie creería en su palabra contra los rumores que corrían por toda la ciudad. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, Josué había estado cuidando a su hermano Daniel, quien acababa de someterse a una cirugía en la tiroides. Daniel vivía a las afueras de la ciudad, y Josué había pasado toda la noche a su lado, asegurándose de que estuviera bien. Cuando regresó a casa, exhausto pero aliviado de que su hermano estuviera fuera de peligro, se encontró con una llamada inesperada. Era un amigo común, un enfermero, quien le informó a Josué haberlo visto en el hospital cuando cuidaba a Daniel, su hermano. «Creo que esto podría ayudarte a desmentir los rumores», dijo su amigo con tono esperanzador. Con esa nueva información, Josué pudo demostrar que no había estado en ningún motel, sino cuidando de su hermano. Aunque esto ayudó a recuperar parte de la confianza de su familia, los rumores sobre fraude y evasión de impuestos seguían siendo un problema. La reputación de Josué estaba dañada, y él no tenía idea de quién estaba detrás de todo esto. Lo que no sabía era que Tomás observaba desde las sombras, disfrutando de su pequeña victoria mientras planeaba el siguiente paso. Para Tomás, esto no era suficiente. Ver a Josué sufrir le daba una satisfacción momentánea, pero quería más. Quería destruirlo por completo. Así que, unos días después, decidió llevar su plan al siguiente nivel. Presentó una denuncia formal ante las autoridades, acusando a Josué de fraude fiscal y evasión de impuestos. Sabía que esto desencadenaría una investigación oficial, y esperaba que fuera el golpe final que arruinara a su vecino para siempre. Mientras tanto, Josué comenzaba a sospechar que alguien estaba detrás de todo esto, pero aún no tenía pruebas. La primera caída había sido dolorosa, pero algo dentro de él le decía que esto no había terminado. Y tenía razón. El verdadero conflicto apenas estaba comenzando. La investigación oficial sobre Josué comenzó rápidamente después de la denuncia presentada por Tomás. Las autoridades, aunque inicialmente escépticas, no podían ignorar una acusación formal tan grave como fraude fiscal y evasión de impuestos. Josué fue citado a declarar, y su vida se convirtió en un torbellino de documentos, abogados y audiencias. Cada día que pasaba, sentía como el peso de las acusaciones lo aplastaba. Su negocio, que había construido con tanto esfuerzo, comenzó a tambalearse. Los clientes que antes confiaban en él ahora dudaban de su integridad, y algunos incluso decidieron retirarse. Su familia, aunque seguía apoyándolo, también estaba cansada del constante estrés. «¿Por qué está pasando esto?», preguntó Mariana una noche mientras cenaban en silencio. Sofía y Mateo ya estaban dormidos, pero el ambiente en casa era pesado, cargado de preocupación y frustración. Josué suspiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. «No lo sé, Mariana», dijo finalmente, mirándola a los ojos. «Pero te juro que no he hecho nada malo. Alguien está detrás de todo esto, y voy a descubrir quién es». Mariana asintió, aunque en su mirada aún había un rastro de duda. Sabía que Josué era un hombre honesto, pero los rumores y las acusaciones habían sembrado una semilla de incertidumbre que era difícil de erradicar. Josué, por su parte, sentía como esa pequeña grieta en la confianza de su esposa lo lastimaba más que cualquier otra cosa. Su hogar, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Durante 28 días, Josué vivió en un estado de angustia constante. Las investigaciones fueron exhaustivas, revisando cada transacción, cada contrato y cada decisión financiera que había tomado en los últimos años. Finalmente, después de semanas de análisis minucioso, las autoridades llegaron a una conclusión clara. Josué era inocente. No había evidencia de fraude ni de evasión de impuestos. Todo había sido fabricado, una mentira cuidadosamente orquestada para destruirlo. Pero la pregunta que quedaba en el aire era, ¿quién había hecho esto? Josué decidió contratar a un investigador privado para descubrir al culpable. Después de varios días de indagar en correos electrónicos, registros telefónicos y testimonios, el investigador encontró algo revelador. Todas las pistas llevaban directamente a Tomás. Había sido él quien había difundido los rumores iniciales y quien había presentado la denuncia falsa ante las autoridades. Cuando Josué recibió esta información, sintió una mezcla de rabia e incredulidad. Nunca había imaginado que su vecino, alguien a quien apenas conocía más allá de un saludo ocasional, pudiera albergar tanto rencor hacia él. Decidió confrontarlo, pero no de manera impulsiva. Quería que Tomás enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Tomás, por su parte,
Estaba seguro de que su plan había funcionado a la perfección. En su mente, Josué ya estaba arruinado, y él podía regresar a su vida sin preocupaciones. Pero cuando recibió la notificación de que debía presentarse ante un tribunal por difamación y falsas acusaciones, supo que su victoria momentánea se había convertido en su peor pesadilla. El juicio fue rápido pero intenso. Josué presentó todas las pruebas recolectadas por el investigador privado, demostrando que Tomás había sido el autor intelectual de los rumores y la denuncia falsa. Durante su testimonio, Tomás intentó parecer arrepentido, tratando de ganarse la simpatía del juez y los testigos. «Nunca quise hacerle daño a Josué», dijo con voz temblorosa. Solo quería proteger mi reputación». Pero el juez no se dejó engañar. «Señor Tomás», dijo con tono severo, «sus acciones han causado un daño irreparable a la reputación y la vida de Josué. Esto no es un simple malentendido, es un acto deliberado de maldad». Luego, dirigiéndose a Tomás directamente, añadió, «¿Por qué hizo esto?». Fue entonces cuando Tomás, incapaz de contenerse más, explotó. «Porque lo odio», gritó, su máscara de arrepentimiento cayendo por completo. «Lo odio porque tiene todo lo que yo nunca podré tener. Una familia que lo ama, amigos que lo respetan, una ciudad que lo admira. Y yo, con todo mi dinero, no soy feliz. No tengo nada de eso». El tribunal quedó en silencio. Todos observaban a Tomás, quien ahora parecía más pequeño, más vulnerable, derrotado por sus propias palabras. El juez dictaminó su sentencia: 1 año de prisión y una indemnización de $800,000 por difamación. Además, ordenó que Tomás transfiriera su empresa a Josué como parte de la compensación. Para Josué, este desenlace fue más de lo que había esperado. No solo recuperó su reputación y su tranquilidad, sino que también obtuvo algo que nunca había buscado: riqueza material. Ahora, además de tener una familia amorosa y el respeto de su ciudad, también poseía los medios para asegurar un futuro cómodo para sus seres queridos. A veces, las personas pueden sentir envidia de lo que tienes, pero eso no significa que debas cambiar quién eres. La verdadera riqueza, comprendió Josué, no está en lo que posees, sino en las relaciones que construyes y el amor que das. Esta historia nos recuerda que la envidia puede corromper incluso a aquellos que parecen tenerlo todo. Tomás tenía dinero y éxito, pero su vida carecía de significado porque no tenía conexiones genuinas ni amor. Por otro lado, Josué, aunque no era rico en términos materiales, poseía algo mucho más valioso: una familia que lo amaba y una comunidad que lo respetaba. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar sobre el valor de la honestidad y las relaciones humanas, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias impactantes como esta.